Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por sumarse a esta conferencia de prensa con nosotros. Si nos permiten, vamos a dar unos minutitos para que lleguen más reporteros. Entonces ya nos vamos a quedar aquí conectados unos 5 minutos, esperando que se sumen más reporteros. Y ya en ese momento les empiezo a explicar un poco la dinámica que vamos a seguir. Gracias.
Pues si gustan, vamos a iniciar. Si me pueden confirmar que me escuchan bien, que todo está en orden. Bueno, voy comentando y si tienen alguna duda, perfecto, gracias. En la ventana del chat pueden escribirnos sus inquietudes. Mi nombre es Margarita Campuzano, soy la directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Nosotros somos la organización que está acompañando a el pueblo Macehual en esta demanda legal que se interpuso contra la ley minera y contra las concesiones otorgadas en la Sierra Norte de Puebla. Como ustedes saben, este proceso pues ya está ahorita en la Suprema Corte y bueno, queremos platicarles el estatus de esa situación y el acompañamiento que en recientes fechas hemos recibido de organizaciones y sociedad civil a nivel internacional. Entonces me voy a permitir presentar a mis compañeros, a los ponentes de la conferencia. Bueno, antes de eso, les comento un poco la logística. Como les decía en el chat, si son tan amables de escribirnos las preguntas o comentarios o inquietudes que vayan teniendo, y yo voy a irlas gestionando. Voy a darle la palabra al final de las exposiciones a una sesión o una ronda de preguntas y respuestas, y ahí podemos desahogar todas las dudas que ustedes tengan. También pedir a los panelistas que pues, más o menos su tiempo sea de 7 minutos para que la conferencia no se alargue demasiado. Y decirles que la conferencia se está grabando y va a estar disponible en YouTube. Les vamos a compartir la liga. En la página del SEMDA van a encontrar el boletín de prensa en un ratito y van a encontrar la liga también a la conferencia de prensa en YouTube. Entonces, si no hay alguna otra pregunta en ese sentido de la logística, les voy a presentar a los ponentes. En primer término está Jimena Ramos Pedruesa. Ella es la directora regional de la Oficina Golfo del SEMDA. Ofelio Julián Hernández, él es miembro del Consejo Macehual Altepetaliani, espero haberlo pronunciado bien, Ofelio. Guillermo Zúñiga, abogado de la organización Guillermo Zúñiga Martínez, abogado de la Organización Internacional Earth Justice. Carlos Lozano, abogado senior del programa de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Ahorita en el chat les pongo los nombres y los cargos para que los puedan tener a ustedes. Y bueno, en primer término, entonces daría la palabra a Jimena Ramos, directora regional de la Oficina Golfo del SEMDA, para que nos dé el contexto inicial. Gracias, Jimena, adelante. Hola, buenos días a todas y todos. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Pues como ustedes sabrán y como le han estado dando seguimiento, pues en mayo tuvimos una muy controversial posible decisión de la Suprema Corte que iba a declarar constitucional la ley minera respecto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, todo este amparo, como ya comentaba Margarita, tiene su origen en una demanda de amparo que se presentó en 2015 por las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, de Cuetzalan y de municipios alrededor. Y este amparo se presentó en primer lugar por la inconstitucionalidad de la ley minera y en segundo lugar por 3 concesiones específicas que hay en esa región. Primero, consideramos que esta ley minera es inconstitucional por 2 razones. En primer lugar, porque es una medida legislativa que afecta de forma directa a los derechos e intereses de los pueblos indígenas, sobre todo su derecho al territorio, al manejo tradicional de los recursos naturales, al agua y a la identidad cultural. Eso pues ahorita Ofelio les podría comentar un poco más ya esas afectaciones como pueden verse en sus vidas. Entonces, consideramos que esta ley tenía que ser consultada a los pueblos indígenas, en primer lugar, y en segundo, esta ley también es inconstitucional debido a que no prevé ningún mecanismo en su articulado, en varias porciones normativas, no prevé mecanismos para hacer estas evaluaciones de impacto social, de impacto ambiental y de todos los diferentes tipos de impactos que la minería metálica a cielo abierto tiene sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho a un medio ambiente sano. Y bueno, ya ha habido casos en otros países en los que se ha visto estos impactos, sobre todo en Latinoamérica. Ahorita creo que Carlos va a hablar un poco de eso. Pero por estas 2 razones consideramos que la ley minera es inconstitucional y derivado de esta ley es que se otorgaron diversas concesiones en el territorio Macehual
tras hacer diversas solicitudes de información en 2014, encontramos que el 18% de su territorio se encontraba concesionado a estas mineras, entonces por eso también se considera que estas 3 concesiones que están en su territorio son inconstitucionales. En primer término, cuando se presentó la demanda, el juzgado de distrito y el tribunal colegiado ordenaron la suspensión de oficio de estas concesiones. Entonces, desde ese momento, desde 2015 que se presentó la demanda, estas concesiones no han podido surtir sus efectos, no se puede hacer ningún tipo de exploración ni de explotación minera en lo que se resuelve el juicio. Entonces, durante la substanciación del juicio se presentaron diversas pruebas, diversos peritajes, también se presentaron diversos amicus de otras organizaciones. ¿Y qué se demostró durante el juicio? Pues se demostró primero pues, que son pueblos indígenas que tienen una conexión especial con el territorio, con los recursos naturales, que mantienen muchas de las instituciones de toma de decisiones y pues también mantienen su lengua. Entonces se cumplen con los requisitos objetivos que se han determinado en la jurisprudencia y en el ámbito jurisdiccional sobre esta pertinencia a los pueblos indígenas, además de que se autoadscriben como pueblos indígenas. También se presentó un peritaje en impacto ambiental que fue realizado por la misma Secretaría de Medio Ambiente, en el que se hizo un análisis de todos los posibles impactos ambientales de la minería metálica a cielo abierto y se consideró que de todos los impactos había algunos beneficiosos que eran eran menos de 10 impactos benéficos para las comunidades y en cambio se demostraron 88 impactos negativos al ambiente en este peritaje de impacto ambiental. Entonces, con todas estas pruebas, además de, les digo, los amicus curiae que presentaron otras organizaciones como EDLC y Litigable, es que se consideró, la jueza en primera instancia, en 2018, consideró que se habían violado los derechos de los pueblos solamente respecto las concesiones mineras. Consideró que se había reconocido el interés legítimo de las comunidades para el tema de las concesiones, pero sobre la ley consideró que no se había demostrado una afectación con la mera entrada en vigor de la ley y con su aplicación, solamente en las concesiones, bueno, en la aplicación de las concesiones. Entonces, ante esta situación, tanto nosotros como representantes de los quejosos, como las empresas titulares de las concesiones e incluso la misma Secretaría de Economía, presentaron recursos de revisión que iban a ser resueltos por el Tribunal Colegiado en Puebla. Este Tribunal Colegiado solamente analizó las causales de improcedencia que fueron argumentadas tanto por Secretaría de Economía como por las empresas mineras y consideró que eran infundadas. Entonces, al entrar al fondo del asunto, se hizo un análisis de que este tema no había sido analizado por la Suprema Corte y por su trascendencia e importancia fue enviado a la Suprema Corte, que fue turnado a la segunda sala, a la ponencia del ministro Lainez, y ahí fue donde el 13 de mayo se iba a sesionar este caso con un proyecto que consideraba que la minería no afectaba los derechos de los pueblos indígenas. Gracias a toda la presión que se hizo en redes sociales, en medios, logramos que se parara esa votación, que no se votara, se retiró el proyecto hasta la fecha no ha sido puesto en la lista nuevamente para ser discutido, pero durante este tiempo, desde el 13 de mayo hasta la fecha, se han presentado diversos amicus curiae, que es lo que vamos a hablar ahorita que otras organizaciones han apoyado. Se han presentado cartas de otros pueblos indígenas de Latinoamérica, por ejemplo, se presentaron cartas de Brasil, de Bolivia, de Colombia, de Guatemala, donde existen pueblos indígenas que ya han sido afectados por la minería, así como de instituciones educativas, por ejemplo, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Brasilia, de varios posgrados, de varios grupos de trabajo, y además se lanzó esta petición en la plataforma change.org, en la que se recabaron más de 4,000 firmas que ya fueron entregadas este lunes a la segunda sala y ya nos acusaron de recibido. Entonces se siguen tomando estas acciones, se sigue presentando este apoyo a las comunidades indígenas y estamos a la espera de que vuelva a ser listado el asunto y vuelva a ser discutido y esperamos que se tomen en cuenta todos estos argumentos que han sido presentados no solo por los pueblos, sino también por los amicus que ahorita van a presentar. Y bueno, creo que yo me quedaría aquí para pues mejor que nos expliquen los compañeros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jimena. Bueno, entonces a continuación le voy a dar la palabra a Ofelio Julián Hernández. Como les decía, Ofelio es miembro del Consejo Macehual Altepe-Tajpiani. Ahí ya les escribí como en el chat su cargo y su nombre correcto. Entonces, Ofelio, si nos platicas, por favor. Adelante, gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por este espacio y para comentarles de manera resumida también por los tiempos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Ofelio Julián Hernández. Soy de la comunidad de Yogualichan, perteneciente al municipio de Cuetzalan, el pueblo más igual de Cuetzalan, y quisiera comentarles en estos minutos cómo es que afectan a los territorios de los pueblos macehualme las concesiones mineras y también la ley minera en sí, como una ley que lastima y destruye el corazón de los territorios indígenas. Y en este caso comentarles un poquito más a detalle sobre la situación del pueblo macehual de Cuetzalan. Comentarles que el Consejo Macehual Altepe-Tacpiani se constituye a partir de septiembre de 2014, en donde en una de las primeras 3 asambleas comunitarias organizadas desde diferentes pueblos del municipio de Cuetzalan, recibimos este nombramiento por parte de las comunidades de las y los compañeros de los pueblos del municipio de Cuetzalan para que seamos los representantes dentro de este grupo demandante para poder emprender este ejercicio jurídico contra las 3 concesiones mineras, Atezcaco 1, Atezcaco 2 y Macuilquila, y así también la demanda de amparo para señalar la inconstitucionalidad de la ley minera. Quisiera comenzar hablando el concepto del territorio para los pueblos macehualme y hablar que el territorio para nosotros se compone de 2 espacios vitales, es decir, el Talticpac, que es la superficie de la tierra, y nosotros podemos reconocer a nuestro territorio como Altepet, es decir, el conjunto entre agua y monte. Altepet es los espacios vitales que han dado el hábitat para el pueblo ancestral náhuatl, y desde antes de la conformación del Estado, nuestros abuelos, nuestros ancestros siempre han estado aquí. Y comentar que sobre el Talticpac, que es la superficie de la tierra, podemos encontrar los sitios sagrados, como es los manantiales, las cuevas, y específicamente los manantiales que dan vida, que alimentan a las comunidades, y que estos manantiales son los que dan el nombre a los poblados que se van originando, es decir, que las toponimias obedecen a los manantiales más cercanos a los pueblos. Es así como hablamos y señalamos que las concesiones mineras y la actividad minera, en este caso, ya sea una minería subterránea, y en este caso para Cuetzalan, lo que se pretendía realizar es minería a cielo abierto, y directamente estarían afectando a estos espacios sagrados para el pueblo macehual, afectar a los manantiales, a los mantos acuíferos, y contaminar con los químicos como cianuro que se utilizan en estos ejercicios de extracción de minerales, estarían contaminando directamente a estos sitios sagrados para el pueblo macehual. La segunda parte del territorio que se compone por el Talocan. El Talocan es el subsuelo, es el espacio en donde están los señores que dan la vida, en donde está la continuación de la vida después de la muerte, en el caso de los pueblos macehualme. El espacio en donde se guardan las semillas, en donde proviene la vida, y para nosotros el ejercicio de la actividad minera por parte de las empresas traería la destrucción de este corazón de los territorios macehualme. Comentarles que para el pueblo macehual hablar del territorio es hablar de un todo,
Un todo nos referimos a que cuando un masehual, un bebé masehual nace, el ombligo es enterrado en la parcela. El ombligo puede ser enterrado en el fogón, en el brasero de la familia, no con una señal que la mujer tenga que pertenecer al espacio de la cocina, sino más bien esperando a que esta niña, a esta bebé, en el futuro pueda tener una capacidad y habilidad para preparar los alimentos y aprovechar al máximo los alimentos que se dan en la región. En el caso de los niños, lo más usual es que cuando un bebé nace, el ombligo sea colgado entre las ramas de un árbol o del árbol más grande o representativo de la parcela de los abuelos. Esto para lograr que estos niños en el futuro puedan ser buenos trepadores de los árboles. Les comparto en mi caso muy particular, mi ombligo fue colgado entre las ramas de un naranjo, el naranjo más viejo de la parcela de mi papá. Y efectivamente, actualmente soy muy buen trepador y es parte de esto que vivimos en el pueblo Macehua. Por eso es que hablar del territorio es todo, es lo que pensamos, es lo que sentimos, es lo que no nos pertenece en una posesión legal. Es decir, que si yo tomo del agua que emerge kilómetros arriba, es parte de mi territorio. Por eso el área en donde están las concesiones o donde estaban las concesiones mineras para explotar la minería a cielo abierto, para nosotros fue muy grave el enterarnos que era una minería a cielo abierto que contaminaría todos los escurrimientos, todos los manantiales que están en esta parte alta del municipio de Cuetzalan y que estarían contaminando directamente a las comunidades, a los cientos y cientos de familias que viven en las comunidades en la parte baja del municipio de Cuetzalan. Y por último quisiera señalar la segunda parte o la siguiente parte que el pueblo Macehua por medio del Consejo Macehua Altepetacpiani está caminando e insistiendo en señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señale la inconstitucionalidad de la ley minera es porque sabemos que como pueblos indígenas deben de tomarnos en cuenta en el momento de la promulgación de una iniciativa de ley. Sin embargo, ese ejercicio en ningún momento se dio. Y un agravante más, el cual nos motivó como pueblos, como consejo, a continuar en este camino es que cuando se otorgan estas concesiones mineras, ni siquiera las autoridades locales cercanas al municipio, a las comunidades estaban enteradas. Es decir, al territorio indígena le fue violada su derecho a la consulta previa, libre e informada. ¿Sí? Y nosotros tuvimos que ir buscando, investigar poco a poco, acercarnos a algunos espacios o instituciones para pedir más información, porque lamentablemente incluso nuestras autoridades más cercanas, municipales y locales, no estaban enteradas de dichas concesiones. Entonces, son dos grandes cosas que afectan la actividad minera en sí y la ley minera. Afectan directamente al corazón de los territorios indígenas, en este caso el territorio Macehua de Cuetzalan, y afectan directamente a los derechos de los pueblos originarios, no solamente aquí en Cuetzalan, sino en todo lo ancho y lo largo de nuestro país. Afectan directamente a todos los pueblos o grupos indígenas quienes se ven afectadas por concesiones mineras sin que se lleve un ejercicio de consulta previa, libre e informada antes de que el gobierno mexicano o las instituciones encargadas de otorgar las concesiones hagan ejercicios de consulta. En ningún momento las hacen. Llegan como si nada a los territorios y los pueblos reaccionamos de esta manera. Los pueblos indígenas de México nos hemos caracterizado por, a estas alturas, actuar con mucha prudencia, actuar siempre desde la paz y la no violencia, iniciando ejercicios jurídicos con el acompañamiento
de varios aliados que en estos momentos nos están acompañando. Por mi parte, me quedaría hasta aquí, por el tema también de los tiempos, y les agradezco mucho el espacio a todas y a todos. Muchas gracias, Ofelio. Bueno, entonces a continuación voy a darle la palabra, si quieres, Ofelio, ya lo quito. Gracias, Ofelio. Voy a dar la palabra a Guillermo Zúñiga Martínez. Él es abogado de la organización internacional Earth Justice y, como les comentaba, es una de las organizaciones que ha hecho llegar a la Suprema Corte un amicus para apoyar nuestra demanda legal. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Negrita. Muchos saludos a todos. Gracias por el espacio también. Hay muy importantes aportaciones en las participaciones de Jimena y Ofelio. En lo que nos corresponde a nosotros como organización Earth Justice, vale la pena destacar que somos una organización que cree en la fuerza de la ley y el derecho para proteger el medio ambiente, la salud de las personas y la preservación del entorno, siempre en un marco de respeto a los derechos humanos. Esto es muy relevante porque este caso tiene una trascendencia importante en materia de derecho internacional de derechos humanos. Aquí hay que recordar que México es el grupo de países que ha de manera muy exitosa introducido en su marco constitucional un reconocimiento pleno de los tratados internacionales que protejan derechos humanos al más alto nivel normativo. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un bloque de constitucionalidad donde, además de los derechos que ya están siendo garantizados y reconocidos en el texto constitucional, México aceptó que los tratados en los que es parte en materia de derechos humanos también van a tener el más alto nivel normativo constitucional. Eso es lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. En este sentido, el derecho internacional, que de nuevo ya forma parte del bloque, del parámetro de constitucionalidad con respecto al cual se va a determinar la validez de las actuaciones de todas las autoridades mexicanas, incluyendo del plano legislativo o ejecutivo, es muy rico y muy extenso en lo que se refiere a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente aquellos que afectan a su territorio. En este caso, nuestra participación, la cual es una oportunidad muy importante para Earth Justice de ser un acompañante y aliado con el pueblo más igual para dar información, y la experiencia que nosotros tenemos como programa internacional en estas materias es una oportunidad importante para utilizar las experiencias que se han tenido en el plano internacional en otros países, que se han llevado a cabo dentro del marco de las Naciones Unidas, del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todas están teniendo un ángulo progresista y expansivo del entendimiento de los derechos de los pueblos indígenas a tener una libre autodeterminación y supervivencia. En este caso, el pueblo más igual tiene un derecho reconocido en el ámbito constitucional e internacional a tener una relación con su territorio. Ofelio ya fue muy rico y muy claro con respecto a las sustancias y a los fondos que hay detrás. No tengo demasiado que agregar, pero simplemente que es importante que en este caso haya una consideración sustancial a las experiencias internacionales, al derecho internacional, que haya sido que no, ya ha sido adoptado por México de manera muy afortunada por las modificaciones constitucionales de su artículo primero, y que se reconozca un nivel de protección, dice la Constitución, más amplia posible a el disfrute de los derechos de las comunidades a su territorio. De esta manera, vemos que la ley minera, como medida legislativa, no es una ley que esté en el lugar más alto del sistema jurídico mexicano. Es una ley que se tiene que entender y contrastar con respecto a los compromisos que el Estado mexicano ya ha tomado en cuenta, incluyendo aquellos tratados internacionales que establecen que las medidas legislativas que afecten, y aquí la cuestión de lo que se entiende como afectación es muy importante, que afecten el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas, tiene que dar lugar a que se considere que esa ley cumple o incumple con esa normatividad superior. En este caso, la contribución que hicimos para ayudar y apoyar a la Suprema Corte a tomar una decisión informada es
simplemente contrastar que esta ley no reunió los requisitos necesarios para que pueda estar conforme al marco del bloque constitucional, no reunió los requisitos, no incluyó mecanismos de consulta, no se llevaron a cabo durante la discusión y la promulgación de la ley, por lo tanto, no garantizó de manera amplia y completa la protección de los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a su autodeterminación y supervivencia, incluyendo sus derechos territoriales. De esta manera, pues, nosotros ponemos en nuestra participación un desarrollo de antecedentes, referencias, razonamientos y argumentaciones que destacan esta condición y pues abogan a que la decisión del Poder Judicial del Estado mexicano se acorde al derecho internacional, dándole pues la razón a la queja que justamente establecen los pueblos, el pueblo macehual. Por mi parte lo dejaría en ese sentido, resumiendo. El derecho internacional en materia de derechos humanos es relevante. Es un derecho reconocido plenamente por la Constitución mexicana. Tiene que ser tomado en cuenta para las resoluciones. Y de nuevo, agradecemos mucho la oportunidad como organización de poder acompañar al pueblo macehual en este proceso. Lo dejaría aquí y pues de nuevo, gracias por el espacio. Muchas gracias, Guillermo. Y finalmente le voy a dar la palabra a Carlos Lozano. Como les decía, Carlos es abogado senior del programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, quienes también interpusieron un amicus en este caso. Adelante, Carlos. No te escuchas, Carlos. Ya, gracias. Buenos días. Ya. Muchas gracias al pueblo macehual y al SEMDA por la amable invitación a esta rueda de prensa. Desde AIDA apoyamos las pretensiones del pueblo macehual. AIDA es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Es una organización internacional que trabaja por la protección de ecosistemas amenazados y las comunidades que dependen de ellos en el continente americano. Apoyamos las pretensiones del amparo que plantea el pueblo macehual y las consideramos en línea con el derecho internacional y con las mejores prácticas para hacer justicia a los pueblos indígenas. En este caso, creemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de sentar un precedente ejemplar para la región en materia de protección de pueblos indígenas. El amicus de AIDA proporciona elementos de derecho comparado sobre la protección de pueblos indígenas en América Latina, en particular en temas de consulta previa y proyectos extractivos. Encontramos que las leyes mineras necesitan ser consultadas con los pueblos indígenas, pues los minerales comúnmente se encuentran en sus territorios y la actividad minera suele tener con frecuencia impactos muy intensos sobre los territorios y sobre las comunidades. Por otro lado, desde el punto de vista más sobre los hechos, también proveemos algunos elementos sobre los impactos de la minería metálica a gran escala. En Latinoamérica hay mucha experiencia con este tipo de proyectos, en particular en la región andina. En Sudamérica, que son ecosistemas que comparten algunas características con los que se encuentran en los territorios del pueblo macehual. Y una lección importante es que tales actividades, por el carácter acumulativo, expansivo y en algunos casos a perpetuidad de los impactos, deben ser reguladas muy estrictamente cuando no prohibidas por el tipo de impactos que pueden tener. En cualquier caso, hay una relación directa entre ese tipo de proyectos y las necesidades y, digamos, impactos muy significativos que en la mayoría de los casos pueden llegar a ser irreversibles. Asimismo, vemos que estos impactos ameritan una evaluación muy específica y con un alto nivel de rigor, que debe también ser participativa y que debe tomar en cuenta los usos y costumbres de las comunidades indígenas de las que se trate. De esta manera, esperamos que con esta decisión México se ponga a tono con el derecho internacional y los mejores estándares de protección
a pueblos indígenas. Y es importante también mencionar que sin consulta previa es difícil garantizar esos estándares, porque ese es el mecanismo de participación, entre otros, que se debe tener en cuenta para garantizar adecuadamente los derechos de los pueblos. Creemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede tomar nota de las experiencias comparadas en la región y al mismo tiempo, si se emite una buena decisión en este caso, la región también a su vez va a aprender de la experiencia mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta de Sandra Tapia. Ella nos pregunta cuáles son los puntos más polémicos de la ley. Entonces, no sé, Jimena, si tú quieres responder esta pregunta. Ya. Pues mira, son varios puntos polémicos de la ley. Lo que nosotros estamos cuestionando es justamente este procedimiento para el otorgamiento de las concesiones, porque básicamente es un procedimiento administrativo en el que solamente participan la Secretaría de Economía por un lado y por otro lado las empresas solicitantes de estos títulos de concesión. Se hace una solicitud, se ve si el territorio tiene vocación minera, se ve si ya el Servicio Geológico Mexicano realizó toda esta parte de determinar si en esa zona hay minerales. Esos son los procesos de asignación que se le dan automáticamente al Servicio Geológico Mexicano. Y una vez que pagan, que presentan los papeles necesarios, los documentos sobre si tienen los permisos de las personas que son dueñas de los territorios, si no son dueños o si tienen algún contrato de arrendamiento o de servidumbre, y con la presentación de estos documentos más el pago de derechos, se otorga automáticamente la concesión. Entonces, este es uno de los puntos más relevantes. Otro de los puntos relevantes que nosotros cuestionamos es esta falta de mecanismos de acceso a la información y de participación a los pueblos indígenas. No hay como tal un mecanismo de consulta que esté establecido en la ley. Y bueno, creo que el más importante, que también fue, que ha sido un tema recurrente en la lucha de muchos otros pueblos indígenas en México, es que se considera, me parece que en el artículo 3º de la ley, que la minería es una actividad de utilidad pública y de interés social. Entonces, al momento de que un juez, una jueza, una autoridad administrativa tiene que hacer un balance entre los derechos, normalmente se argumenta que como esta actividad minera es una actividad económica preferente y en la ley se establece que es de utilidad pública, pues se le da preferencia a esta actividad sobre los derechos de los pueblos, aunque, como ya decían Guillermo y Carlos, pues, y Ofelio, estas actividades pues no necesariamente son de acuerdo a los intereses, a los derechos de los pueblos indígenas y pueden afectar pues otros, pues el territorio, los recursos naturales y los derechos de los pueblos. Gracias, Jimena. Y aquí está otra pregunta que yo creo que también es para ti, de Pedro Pablo Cortés de la agencia EFE. Pregunta, ¿cuántos proyectos mineros tienen detectados y cuántas comunidades están afectadas? Así como qué perfil tienen estos proyectos y qué minerales se extraen. Bueno, supongo que se refiere a justamente la zona que estamos comentando, ¿verdad? Sí, de la zona que estamos comentando, encontramos alrededor de 103 concesiones, que son el 18% del territorio, pero de las que afectan directamente a las comunidades demandantes, son 3 títulos en específico que fueron otorgados en el año 98, si no mal recuerdo, y que tienen una validez de 50 años y que pueden ser extendidos por otros 50 años. Entonces, esa es más o menos la cantidad que tenemos hasta 2015. Tendríamos que hacer una actualización, pero hasta 2015 que se presentó la demanda, esas son las cifras que teníamos. Muchas gracias, Jimena. No sé si algún otro reportero tiene alguna pregunta para alguno de nuestros panelistas, ya sea por el chat o ya sea por el panel de preguntas. Pues ya no tenemos otra pregunta.
No sé si alguno de los ponentes quisiera hacer algún comentario final antes de que cerremos entonces la conferencia. Ok, bueno, entonces... tal vez, sí, perdón, adelante. tal vez a mí sí me gustaría hacer solamente una referencia importante con respecto a experiencias internacionales en este aspecto. Hay un caso muy interesante que fue llevado a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el caso del pueblo Saramaca contra Surimán. Aquí la Corte Interamericana hizo una declaración bastante afortunada de lo que tiene que entenderse como la supervivencia de una comunidad tribal indígena. Aquí la sentencia que emitió fue que la supervivencia como una comunidad tribal debe ser entendida como la capacidad de los Saramaca de preservar, proteger y garantizar la relación especial que ellos tienen con su territorio, de tal forma que puedan continuar llevando a cabo su modo de vida tradicional y defendiendo su identidad cultural, estructura social y sistema económico y costumbres. De nuevo, con respecto al ámbito internacional, es muy relevante que la Suprema Corte de Justicia tome en cuenta otras referencias internacionales que ya decidieron en temas similares y de nuevo, falle en favor de las quejas, en favor de la posición que el pueblo macehual está ostentando ante este litigio. Sería todo nada más para añadir desde el ámbito internacional y muchas gracias otra vez. Sí, muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, nos pregunta Sandra si pudiéramos volver a comentar. Ella es reportera del IMER. Jimena, si pudieras comentar así muy en síntesis, ¿cuál sería el mejor escenario para el pueblo macehual y en general para nosotros o para esta demanda en este caso? ¿Cuál sería el mejor escenario que podríamos obtener? Pues el mejor escenario es que se declare inconstitucional la ley minera, sobre todo les digo estos artículos que mencionábamos, que son en específico, ahorita se los tengo aquí, el artículo 6, primer párrafo, el artículo 7, fracción 6, artículo 10, primer párrafo, artículo 13, párrafos primero y tercero, artículos 13 bis, 15 y 19 de la ley minera, es que se consideran inconstitucionales. Con ello también se declaran inconstitucionales las concesiones mineras otorgadas en la Sierra Norte de Puebla, se declaran inválidas y no se pudiera realizar esta actividad en este territorio indígena. Y también con esta sentencia, si se da una sentencia a favor del pueblo indígena macehual, puede generar un gran precedente para otras luchas. También durante este tiempo hemos recordado que hay otros pueblos indígenas que también han decidido emprender el camino judicial para defender sus derechos, por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, en San Luis Potosí e incluso en la misma Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Ya también tienen sentencias a su favor en primera instancia e incluso en la de Ixtamaxtitlán el juzgado en Puebla determinó que la ley minera era inconstitucional, pero igualmente la Secretaría de Economía y las empresas mineras interpusieron recurso de revisión que también está igualmente en espera de ser resuelto. Entonces, esta puede ser la primera sentencia que puede generar un cambio de paradigma y que puede generar que se modifique esta ley minera y que realmente vaya acorde a lo que establece el artículo primero constitucional y los diferentes tratados internacionales de los cuales México es parte. Gracias, Jimena. Tenemos otra pregunta de Jessica Moguel. Comenta que hace unos días la secretaria de Economía, Graciela Márquez, comentó que solo el 10% de las concesiones mineras se convertían en proyectos productivos y que no podían exigir a las empresas que tengan una política estricta cuando la concesión no se otorgó en esos términos. ¿Cuál es la opinión de los ponentes al respecto? ¿Quién quisiera comentar? Ahí me queda un poco la duda de la pregunta, pero si te refieres o sea, como a la parte de que no necesariamente cuando se otorga la concesión se llevan a cabo las actividades de exploración y explotación, pues es por esta parte del tiempo tan largo que se otorgan. Entonces, como les decía, estas concesiones son del 98, ya tienen más de 20 años,
y no han sido utilizadas, no se han llevado a cabo estas actividades, pero pues todavía les quedan 30 años y que pueden ser renovadas otros 50 años. Entonces, la práctica que se ha documentado es que con estas concesiones pues empiezan a vender y empiezan a cambiar de titular. Entonces, se especula con ellas y cambian de titular, aunque no se lleva a cabo la actividad minera en ese momento que se otorga. Entonces, estamos ante una incertidumbre y los pueblos están justamente ante esa incertidumbre de que en cualquier momento va a llegar la empresa y va a tratar de hacer la exploración ahí en su territorio. Entonces, justamente por esta falta de información y falta de mecanismos para informarles y para obtener, no solamente para realizar una consulta, sino para obtener su consentimiento por la gravedad y por el tipo de impacto que genera esta actividad. Muy bien, y también pregunta Jessica Tal vez por nuestra parte, perdón. Perdón, adelante, sí, adelante. Muy brevemente, yo también quisiera referirme a esta declaración. La verdad no conozco el contexto, pero es muy importante tener en cuenta que los vicios que estamos detectando aquí son vicios no de legalidad, son vicios mucho más importantes para lo que es el contraste de un acto de gobierno, que es un vicio de constitucionalidad, de convencionalidad. Es un vicio mucho más grave, mucho más profundo desde el punto de vista jurídico. Y sí, yo entiendo que la ley no puede tener efectos retroactivos, por ejemplo, pero cuando cuando un acto no está armonizado con el bloque de constitucionalidad, el vicio, llámese una concesión, una asignación, un permiso, ese es un vicio muy serio que no puede subsanarse. Entonces, es justamente esta importancia de la defensa de este tipo de derechos de las comunidades indígenas al más alto nivel que tiene el marco constitucional mexicano, lo que hace que en efecto estos actos tengan que ser revisados, contrastados y en este caso anulados, incluyendo lo que es la promulgación de una ley. Gracias. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Y también pregunta Jessica, en caso de que no se declare inconstitucional, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Bueno, pues a nivel nacional ya no tenemos ninguna instancia, la Suprema Corte es la última instancia, entonces nos quedarían los tribunales internacionales, sobre todo podría ser el sistema interamericano, que aunque sabemos que es un poco lento, pues ya se ha pronunciado sobre estos temas, y pues seguir tratando de cuestionar esta ley, tal vez con otra demanda, o sea, pero al menos ahorita, en este caso, solamente estamos pensando en la vía internacional, pero esperamos no llegar a ese punto y que la Suprema Corte, con todos estos argumentos que han sido hechos llegar por organizaciones como Justice o como AIDA o como otra también de Estados Unidos, EDLC, que presentó su amicus, por todo este apoyo de los pueblos, no lleguemos a esta situación de tener que acudir a instancias internacionales, sino que la Suprema Corte se posicione realmente como un tribunal garantista constitucional y que falle a favor del pueblo más igual. Gracias, Jimena. Y también hay una pregunta de Axel Sánchez. ¿Sienten que las consultas populares son un pendiente del presidente López Obrador, una promesa incumplida? ¿Quién quiere contestar? Ay, nadie va a contestar. Creo que te la dejaron, Jimena. Tal vez pusiera... Ofelio, sí, adelante, Ofelio. Pues creo que en estos momentos de este proceso en el que estamos, más bien que el juego, la pelota está en la cancha de la forma judicial, no, creo que no podríamos hablar o posicionarnos en relación a ese tipo de preguntas o comentarios, sobre todo porque en estos momentos de la batalla, en realidad, pues son más desde el Poder Judicial en donde estamos ejerciendo nuestros derechos y haciendo valer la Constitución, ¿no? Y con eso me quedaría, o sea.
Creo que Guillermo, o quién había también hablado. Sí, muy rápidamente, yo secundo lo que dice Ofelio. Estamos ante un caso particular ya establecido en el sistema judicial, y de nuevo es una referencia constitucional que aplicaría a todos los poderes y a todos los niveles. Excelente, muchas gracias, Guillermo. Ya no tenemos más preguntas aquí en el panel de preguntas ni comentarios en el chat. Entonces, pues les agradecemos muchísimo que en estos formatos tan extraños que nos está obligando pues este confinamiento se hayan sumado los medios de comunicación. Para nosotros es súper importante que nos ayuden a difundir este tema. Estamos en expectativa de que se inscriba ya a discusión en la Suprema Corte en las próximas semanas. Les estaremos avisando oportunamente y como les decíamos, la grabación de esta conferencia estará disponible en YouTube. Nosotros les vamos a hacer llegar a todos los que se registraron y participaron pues la liga, y también van a poder tener el boletín. Y bueno, pues si no hay algo más, les agradecemos muchísimo y que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buen día y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense. Cuídense mucho, por favor. Gracias por todo. Bye.